Ok, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias nuevamente por la oportunidad, gracias por darse cita nuevamente en este estudio que nos va a animar considerando la iglesia, la historia de la iglesia como este propósito eterno, la iglesia como vista desde la perspectiva de Dios y cómo Dios desarrolló su plan a través de las eras, a través de los tiempos y cómo la iglesia llega hasta el día de hoy. Vamos a comenzar mirando un pasaje en Mateo capítulo 16. Solo un recuerdo, vamos a estar recordando muchas cosas hoy día y cuando miramos allí en Mateo capítulo 16, versículo 18, la palabra nos dice: recuerde el contexto. Cesarea de Filipo. Jesús se ha detenido. Jesús tiene una pregunta honesta y sincera a sus apóstoles. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta de los apóstoles fue deficiente. La gente creía de ti esto y aquel. Algunos creen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Pero ustedes, pero ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús le promete, Jesús le hace una promesa, Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso dijimos. La iglesia va a ser profetizada e incluso nosotros miramos en versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Recuerde que dijimos que está en tiempo futuro, ya que en el ministerio terrenal de Jesús, la iglesia, el reino de Dios, no había venido todavía. Y terminamos diciendo nosotros, me recuerdo yo también en Mateo 16:28, al final de la enseñanza de Jesús: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, Jesús mismo proclama que la venida de la iglesia será en ese momento, en ese contexto, y la venida del reino. Fíjate que nuevamente usa la palabra reino. Entonces entendemos que iglesia y reino son usadas indistintivamente, son usadas como sinónimo, y entendemos que el reino llegó, el reino llegó en la vida de ellos, los que escucharon el mensaje de Jesús. Ahora, mi hermanito, mi hermanita, ¿cuándo fue cumplida esta profecía? Pregunta. ¿Cuándo es que la iglesia fue establecida? ¿Cuándo se cumplió esta promesa hecha a Pedro? A ver si usted puede abrir su micrófono y puede responderme, por favor, para ayudar. En el día del Pentecostés. Muy bien, mi hermanita, vamos a Hechos capítulo 2. Entonces, nos vamos a situar en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y allí, en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo se derramó, llenó a los apóstoles, y note que allí se predica el Evangelio. ¿Quién predicó el Evangelio en plenitud? El que tenía la llave, Pedro. Él predicó el Evangelio en plenitud, y allí
más de 3.000 personas fueron alcanzadas por la misericordia del Señor. Y la frase que me interesa, cuando miramos en Hechos capítulo 2, cuando lo miras ahí, versículo 47, ya Pedro predicó el evangelio, ya Pedro hizo su llamado al arrepentimiento, ya Pedro llamó a las multitudes y la iglesia siguió en este fervor evangelístico, en este fervor misionero, y dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y de este preciso momento en adelante se va a hablar de la iglesia como una entidad presente. Desde este preciso momento en adelante se va a hablar de la iglesia como real, como venida. Entonces entendemos nosotros que la promesa hecha por Jesús a Pedro, a los apóstoles, de la venida, de edificar la iglesia, de la venida del reino, se cumple aquí, en este preciso momento. Hechos capítulo 2, la iglesia establecida en Jerusalén. ¿Se acuerda lo que decía la profecía bíblica? Lo que mirábamos la clase pasada, Isaías capítulo 2, el monte de la casa de Jehová será confirmado. ¿Dónde? En la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? No lo leímos la semana pasada, pero tú lo conoces también, que también en Joel capítulo 2 se decía que una señal de la venida del reino es que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Pedro lo citó, me recuerdo yo ahí en Hechos capítulo 2:16, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, y se cita la profecía de Joel. También entendemos que vino un nuevo pacto, y el que fue proclamado como rey, según segunda de Samuel capítulo 7, era uno del linaje de David, para que usted lo vaya viendo. Entonces, si vamos uniendo todas estas profecías, el lugar, Jerusalén, el momento específico, el establecimiento de un nuevo pacto, la confirmación del monte de la casa de Jehová. Recuerde que dijimos que primera de Timoteo 3:15, la casa de Jehová es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Para que nos vamos dando cuenta. Y de aquí en adelante, desde el libro de Hechos capítulo 2 en adelante, vamos a ver a la iglesia presente, viva, activa. Ya no se habla de ella en profecía, ya no se habla de la venida del reino, sino que ahora se habla como una entidad presente. Por ejemplo, mire Colosenses capítulo 1, versículo 13. Vamos a repasar un poquito hoy día. Recuerde la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Paciencia. Téngame paciencia. Vamos a llegar al 2021, post-COVID, no se preocupe. Vamos a llegar al 2021. Estamos empezando en Jerusalén en el siglo I. Pero si mira ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 13, mire cómo lo dice la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino. Note bien, no nos trasladará. No, no está hablando en futuro. No está hablando en profecía. No, está diciendo, Él nos ha trasladado un presente perfecto en tiempo verbal, trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que Pablo era parte del reino, o sea que mis hermanos colosenses que recibieron esta carta eran parte del reino.
eran parte del reino. ¿Te fijas muy bien? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien o no? Hasta aquí vamos bien. Espero que se acuerde de la broma, ¿cierto? Vamos recién en el piso número 15. Mire también el libro de los Hebreos, por favor, capítulo 12. Hebreos capítulo 12 ahora. Yo sé, mi hermanito, téngame paciencia, que todos estos textos los conocemos, solamente estamos ordenándolos para ir dando una coherencia bíblica, después vamos a dar una coherencia histórica para poder fundamentar muy bien, en este caso, a la iglesia del Señor. Y en el libro de Hebreos, por ejemplo, en capítulo 12, versículo 28, note las palabras del autor al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros, no recibiremos futuro, no ya hemos recibido, no, recibiendo un presente continuo, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué habían recibido mis hermanitos? El autor, nosotros, dice, un reino inconmovible, el reino eterno que dijo Daniel 2:44, el reino prometido, como también lo profetizó Dios en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12 al 16. Incluso me estaba acordando un poco de la profecía del ángel, porque en el libro de Lucas, no lo citamos en la clase pasada, pero en el libro de Lucas también hay una referencia muy potente en el capítulo 1. Mire por favor conmigo, Lucas capítulo 1, hablando de la profecía de la venida de Jesús, y el ángel le dijo a María, en el Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Mire, para que usted también nuevamente lo vea, la idea de la llegada del reino. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Mira cómo se están uniendo las profecías bíblicas de 2 de Samuel 7. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, uniendo la profecía de Daniel 2. Y qué increíble. Y nuevamente se dice lo mismo. Y quiero que te lo grabes en tu mente. Y su reino, el reino de Cristo, no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Un reino, dice el escritor de Hebreos, un reino inconmovible, que no se puede mover, un reino que no puede ser afectado por las corrientes de este mundo, un reino eterno. Para que usted, por eso, cuando última referencia a esto, cuando Juan estaba preso en Patmos, cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis, fíjese que dice en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Copartícipe, o sea, participo juntamente con ustedes. Participo juntamente con ustedes. ¿En qué participaba? En el reino. No solamente en la tribulación, no solamente en la paciencia y la perseverancia de Jesucristo, sino que
Juan se hacía partícipe, yo también soy parte de el reino. Como ustedes, yo también soy parte del reino. Entonces, si tú te fijas, el reino, la iglesia, el reino, la iglesia, está presente en el primer siglo y entendemos que es el cumplimiento del propósito y del plan eterno para salvar a la humanidad. ¿Ok? Hasta ahí yo sé que estamos bien, ¿cierto? Obviamente entendemos que la iglesia edificada, la iglesia establecida, la iglesia como reino de Dios, todo eso, hasta aquí vamos muy bien. Pero fíjese que Jesús hizo una profecía. Jesús, cuando se encontraba casi al final de su ministerio, en Mateo capítulo 24, Jesús lanzó una advertencia. Y Jesús sabía que en los postreros días, Jesús sabía que cuando él partiera, iba a venir la apostasía. Iban a levantarse falsos cristos. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vienen falsos maestros, vienen falsos enseñadores. No solamente Jesús lo destaca ahí en 24:4, 24:5, también la referencia a falsos maestros. Note cómo la está diciendo también versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a los escogidos si fuera posible, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Jesús mismo nos advierte que va a llegar un momento donde se van a levantar, donde la verdad va a ser puesta en entredicho y donde se van a levantar falsos maestros. Jesús habla, Mateo escribe en la perspectiva de advertencia. Advierte para que la iglesia se prepare. Pasan los años. La iglesia es establecida. Pablo también tiene algo que decir al respecto. Y fíjese muy bien que un día Pablo tuvo una reunión con los ancianos, con los pastores de la iglesia de Éfeso. Y fíjese que Pablo dice exactamente lo mismo que Jesús dijo. Pero nota, ahora han pasado ya casi 60 años. Ya han pasado un tiempo bastante largo. Estamos aproximadamente en el 60 después de Cristo. Y Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso y Pablo va a decirle a los ancianos de la iglesia de Éfeso, verso Hechos capítulo 20, libro de los Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. ¿Qué dice Pablo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y Pablo dice, van a venir hombres. Los compara como lobos, bestias salvajes, que no van a perdonar a los corderitos, a las ovejitas de Dios, que incluso versículo 30, de vosotros mismos, de los pastores, de los líderes, de los ancianos.
De entre vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo nos advierte, va a venir un tiempo de apostasía, va a venir un tiempo donde los hombres se van a levantar y van a decir cosas perversas, va a venir un tiempo donde la iglesia va a tener que luchar decididamente, enfrentar el error. Va a venir ese momento. Pablo lo llamó en Timoteo la apostasía. ¿Se acuerda de ese pasaje en Primera de Timoteo 4:1? ¿Se acuerda cómo lo dice la Escritura? Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La apostasía. Apostatar significa desviarse. Apostatar significa salirse del camino. Y el Espíritu Santo está advirtiendo, note la palabra clave aquí en versículo 1 de Primera de Timoteo 4, algunos, no todos. No todos van a ceder, no todos van a caer. No todos van a ser afectados por estas doctrinas demoníacas, por estos espíritus engañadores. Algunos apostatarán en los postreros tiempos, escuchando. La gente no va a querer escuchar la verdad, la gente no va a querer oír la sana enseñanza, la gente no va a querer ser convertida por Dios, por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, y va a comenzar a escuchar espíritus engañadores, doctrina de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice versículo 2, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Viene la apostasía, hermano. Viene la apostasía. Y vino la apostasía. Ya vamos a estar mirando eso y considerándolo, por si acaso. Pero note que la iglesia tuvo que enfrentar un tiempo de incertidumbre, un tiempo muy complicado, un tiempo de apostasía. Incluso en segunda de Tesalonicenses, y aquí vamos a concluir con esta sección, por lo menos, de la advertencia, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, mírelo muy bien. Segunda de Tesalonicenses, uno de los textos bíblicos más difíciles de entender en el Nuevo Testamento, pero vamos a tratar de mostrar claridad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes de la venida del Señor, dice Pablo, no se engañan. Antes de la venida del Señor vendrá un tiempo de apostasía. Antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Te vas dando cuenta? Viene una apostasía. Viene un momento. Fíjese que las palabras apostasía significa desviarse, apartarse de la verdad. Pero las palabras que Pablo utiliza aquí como hombre de pecado, como hijo de perdición, muchas personas lo identifican como un individuo, como un personaje, ¿cierto? Pero es difícil que sea un personaje. Por si acaso, para que corrijamos inmediato ese
concepto. ¿Por qué? Porque aunque se habla en términos de personaje, antropomórficos como persona, fíjate muy bien que en el versículo 6 y 7 dice que la apostasía ya estaba presente en el tiempo de Pablo. Dice 4, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Note muy bien, vinculándolo como un tiempo presente, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero si notas el versículo 8, la apostasía, el hijo de perdición, el hombre de pecado, va a estar presente en la segunda venida de Cristo, porque va a ser destruido con el resplandor de su venida. Entonces, si estaba presente ya en los tiempos de Pablo y la apostasía va a ser destruida con el resplandor de la venida de Cristo, ¿puede ser una persona? No podría ser una persona. Tendría que tener más de 2000 años, 1900 años de existencia. Y si es que Cristo viene en este año, ¿cierto? Pero si tú te fijas muy bien, la frase utilizada, hijo de perdición, hombre de pecado, y todas estas referencias antropomórficas están identificando no a un individuo, no a una persona específica. La gente dice el Papa, Hitler. La gente dice Napoleón, el anticristo. No, no está identificando una persona, sino que está identificando un movimiento mundial. Está hablando acerca de un movimiento, en este caso, algo que se levanta con fuerza, un movimiento mundial que apartará la verdad de la iglesia. Y por eso que habla de que se opone y se levanta, y que de la misma iglesia, porque se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, y desde la misma iglesia del Señor surgirá la apostasía. Y va a ser bendecida por Satanás. Como dice el verso 9, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Yo sé que hay muchos detalles en este pasaje, no es menester de mi estudio explicarte cada detalle de 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero quiero dejarte clarito por lo menos con la idea central. Viene la segunda venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo se va a desarrollar la apostasía, que es identificada como el hombre de pecado, el hijo de perdición, y obviamente, como dice allí, la apostasía como movimiento mundial va a estar presente hasta la venida de Cristo, porque va a ser destruida con el resplandor de su venida y va a ser bendecida, va a tener la venia de Satanás con todo engaño de iniquidad, dice el versículo 10, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces la apostasía va a estar presente, la iglesia, la verdad, va a tener que luchar contra la apostasía hasta la venida del Señor. Tal vez tú te preguntas, ¿pero por qué Dios permitió la apostasía? Tal vez usted se pregunte, ¿por qué el Señor permitió que la verdad pueda ser truncada con el error? Si tú te fijas en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12,
está la respuesta. ¿Por qué Dios permite la apostasía? Y por si acaso, ¿qué era lo que detenía en ese momento? Lo que detenía en ese momento la apostasía era el Espíritu Santo que estaba revelando la Escritura. En ese momento el Espíritu Santo estaba completando la revelación y por eso todavía Satanás no podía turbar ni pervertir la verdad porque todavía no estaba completa. Ahora, cuando el Espíritu Santo selló la verdad, cuando llegó lo perfecto, cuando cesaron los dones sobrenaturales de revelación, entonces allí el espíritu de error se levantó para querer, en este caso, combatir la verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Y fíjate muy bien, versículo 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Cómo? Dios mismo está enviando este poder o permitiendo este poder para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, mirando este pasaje en su óptica correcta, la apostasía es la manera que Dios tiene para ver cómo nosotros amamos, creemos y obedecemos a la verdad. La apostasía le sirve a Dios para poder ver realmente si amamos la verdad. El hombre, yo lo explico de esta manera, el hombre testarudamente, rebeldemente ha querido oponerse siempre, siempre hemos querido ir en contra de la voluntad de Dios. Y Dios dijo, ¿quieren creer la mentira? ¿Quieren seguir la mentira? ¿Quieren crear iglesia? ¿Quieren hacer su propia voluntad? Háganlo, háganlo. Ahí está mi palabra verdadera, ahí está mi camino, ahí está la iglesia del Señor. Pero si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Pero después, aténganse a las consecuencias. Después, entiendan que van a ser escudriñados, juzgados, examinados. Háganlo. Si no aman la verdad, Dios no va a forzar a nadie a amar la verdad. Dios no va a forzar a nadie a creer y a obedecer la verdad. Todos ellos van a ser condenados, los que no creyeron en la verdad, los que se complacieron en la injusticia. Dios mismo permite la apostasía para poder ver realmente quiénes aman la verdad. Quiénes aman la verdad. Porque hoy día hay tantas denominaciones, tantas iglesias, es solo el permiso de Dios para un mundo perdido que no ama la verdad. Pero un día va a llegar la condenación. Un día va a venir el juicio de Dios. Entonces, la iglesia comenzó como el plan perfecto y eterno de Dios para salvar al mundo, pero los hombres decidieron apartarse de ese plan. No todos, algunos, dice el texto. Algunos decidieron no creer a la verdad, no amar a la verdad, y al final vino la apostasía. Vino la apostasía. Y desde esos tiempos, desde que el canon de las escrituras fue completado, comenzaron a levantarse. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 15? Maestros judaizantes queriendo imponer la circuncisión y el guardar la ley. Después tú lo vas mirando en el libro de Colosenses. Maestros filósofos, gnósticos, que quieren invitar a la iglesia al sincretismo y a comenzar a guardar el gnosticismo. Y si tú te vas dando cuenta en los sucesivos escritos apostólicos, segunda de Pedro capítulo 2, el libro de Judas, parte de las cartas de Juan, los escritos más últimos se dedican a combatir porque el error está avanzando, el error se está levantando y la doctrina, en este caso, está siendo dañada y afectada por falsos maestros, por lobos rapaces que van a destruir el rebaño del Señor. Y ya en los tiempos de Juan, en Apocalipsis, están los de la doctrina de Balaam, están los nicolaitas, y si tú haces un repaso por los escritos bíblicos,
en los tiempos del libro de los Hebreos, los judaizantes, en el tiempo de Colosenses y Primera de Juan, los gnósticos, y así la iglesia del Señor comenzó a sufrir distintos ataques del diablo, con maestros como Diótrefes. Me acuerdo que hay otros más por ahí que son mencionados, como los nicolaitas, movimientos que comenzaron a levantarse y comenzaron a desviar, a perturbar la iglesia del Señor. Incluso estuve mirando en algunos, porque este es un buen momento para decirlo, vamos a estar fundamentando nuestras clases por si acaso. Siempre es bueno presentar nuestras fuentes bibliográficas, ¿cierto? Siempre es bueno presentar nuestra fuente bibliográfica y por lo menos vamos a estar usando varias fuentes bibliográficas para que ustedes puedan consultarlas también. Hay varios libros que he consultado, por ejemplo, uno de ellos que tengo aquí es el de Padres Apostólicos, que es escrito por Alfonso Ropero. Por si acaso ya voy a llegar a ese punto de los padres apostólicos, porque los padres apostólicos son el puente desde el cierre del canon, desde finales del primer siglo, a cómo nos lleva a la iglesia en el segundo siglo, después los padres de la iglesia, tercer siglo. Pero fíjese que hay un movimiento que está comenzando, un movimiento. Si tú te fijas en Primera de Timoteo 4, ya se mencionaron dos cosas. Los que prohíben casarse, el celibato y el abstenerse de alimentos. Primera de Timoteo 4. Cosas que se fueron desarrollando con el paso del tiempo y comenzaron a desarrollar este movimiento apóstata que desvió y tergiversó la iglesia del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, el canon, como sabemos nosotros en Apocalipsis, el canon termina, cuando hablo del canon significa el conjunto de las escrituras. La escritura termina, la profecía bíblica, la revelación de Dios nos llega hasta Juan, aproximadamente año 96 al 100 después de Cristo. Allí todavía tenemos la pureza doctrinal, allí todavía tenemos al apóstol Juan vivo, allí tenemos en este caso el testimonio de los apóstoles en sus escritos. Recuerde que Pablo murió en el 67-68 después de Cristo. Recuerde que Pedro murió 67-68 y la mayoría de los apóstoles murieron aproximadamente entre el 70 al 100. La mayoría de ellos desarrollaron sus ministerios, predicaron el evangelio y fueron muriendo. Bueno, el primero de ellos murió en el año 44, Jacobo, que aparece en Hechos capítulo 12, que fue decapitado por Herodes, ¿cierto? Ahora, cuando termina la revelación de Dios, y fíjate cómo voy entendiendo lo que Pablo dijo, que va a ser quitado, cuando uno a uno los apóstoles inspirados van partiendo, cuando se va terminando la revelación de Dios, al final termina el libro del Apocalipsis sellando la profecía y tenemos nosotros el canon completamente, o como lo diría Jesús, el Espíritu Santo vino a los apóstoles a guiarlos a toda la verdad. Y los apóstoles nos dejaron toda la verdad, toda la verdad. Y la misión de la iglesia, como lo diría Judas, es defender la verdad, defender y contender ardientemente por la fe. Ya no recibir nuevas revelaciones, sino, en este caso, defender la verdad. ¿Ok? Ahora, después del siglo 100, o sea, después del primer siglo, los años 100,
después de la muerte de Diomiciano como emperador, hay algunos escritos. ¿Qué evidencia tenemos nosotros de la iglesia? Obviamente que aquí tenemos que usar nuestras fuentes históricas, ¿cierto? Y por lo menos la evidencia histórica que atestigua acerca de la pureza doctrinal y de qué siguió haciendo la iglesia después de los apóstoles, después de que la Biblia fue completa, se llama los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los discípulos, o muchos de ellos fueron discípulos directos de los apóstoles. Ellos mismos lo atestiguan. Discípulos directos de los apóstoles que escribieron, no inspirados, ellos mismos lo dicen. Ellos no son inspirados, pero sí los padres apostólicos escribieron para contarnos cómo vivía la iglesia del Señor ahora en el segundo siglo, pasado el año 100, después que los apóstoles murieron. Así que tenemos una riqueza, imagínense, qué riqueza más incomparable tenemos. Porque uno de mis autores favoritos en el inglés, y ustedes también pueden investigar un poquito de él, que es el profesor Everett Ferguson, que es profesor de instituto y universidades cristianas. Uno de mis autores favoritos decía que ese puente es importante porque terminó el canon en el año 100 y nosotros nos preguntamos, ¿y qué entendió la iglesia? ¿Cómo siguió viviendo la iglesia después de haber recibido la palabra? Por ejemplo, nosotros tenemos la iglesia del siglo XXI. Pero, ¿cómo entendió? ¿Qué entendió la iglesia en el siglo II, en el siglo III? Y para eso nos sirven los padres apostólicos. Para eso nos sirven estos autores no inspirados que nos escribieron hablando de sus prácticas, hablándonos de la historia, hablándonos de su entendimiento en cuanto a lo que habían recibido de parte de los apóstoles. Entonces surgen, que yo tengo aquí en este libro que estuve consultando, surgen, por ejemplo, ¿quiénes son los padres apostólicos? No sé si usted ha escuchado, por ejemplo, de la Didache. ¿Ha escuchado hablar de la Didache? La Didache o la doctrina de los apóstoles, es parte de los padres apostólicos y es el primer libro, el primer tratado apostólico, el primer relato ordenado. A mí me fascina la Didache, aunque no es un libro inspirado. Está compilado aquí, por si acaso, en este volumen, como los volúmenes que abarcan los padres apostólicos. Pero, ¿de qué habla la Didache? La Didache es el primer compendio, como que un ministro, un predicador de la Iglesia de Cristo, escribió las doctrinas fundamentales. Por ejemplo, habló de la Cena del Señor, cuándo tiene que ser la Cena del Señor, el día domingo, el día del sol y cómo se practicaba. Habla del bautismo para salvación, habla del gobierno de la Iglesia gobernada con ancianos, en plural. Es una riqueza tremenda. Y cuando uno mira la Didache y compara la Biblia, uno dice, una persona que leyó la Biblia, este hombre tiene que haber sido educado por los apóstoles. Y fíjese que la Didache fue escrita aproximadamente entre el año 70 al año 120. Más o menos los autores dicen en ese rango de tiempo, del año 70 después de la destrucción de Jerusalén, aproximadamente el 120, tiene que haber sido escrita la Didache, que se le llama la doctrina de los apóstoles. Es el primer compendio de las enseñanzas dadas en el primer siglo. Y si usted lo mira, usted dice, esto es puro Iglesia de Cristo. Esta es pura doctrina. La cena, el bautismo, el gobierno de la Iglesia, pilares fundamentales que hemos defendido por siglos en cuanto a la pureza de la palabra, en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la adoración con la cena del Señor, en cuanto al gobierno de la Iglesia. Si usted va mirando, usted se va dando cuenta la coherencia de lo que este hombre o estos hombres estaban diciendo. Y fíjese que
mirando un poco los padres apostólicos, tenemos también a Clemente, Clemente de Roma. Muchos dicen, por si acaso, muchos dicen, algunos autores como Ireneo, Eusebio, historiadores bíblicos, dicen que este Clemente, Clemente de Roma, tiene que haber sido el discípulo de Pablo que se menciona en el libro de Filipenses. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 3, se habla de un tal Clemente en Roma que es colaborador de Pablo y que sirvió como uno de los líderes, como uno de los ancianos en la ciudad de Roma. Y Clemente escribe 2 cartas. Clemente de Roma escribe una carta y escribe una prédica a los hermanos de Corinto. Así que tenemos en Padres Apostólicos primera de Clemente a los Corintos, segunda de Clemente a los Corintos, que era un sermón, una homilía. Y muchos sitúan a este Clemente aproximadamente entre los años 80 a 100, ya siendo un prolífico. Recuerde que Clemente aquí, cuando Pablo lo cita, está en los años 60, 60 y algo, 62, como colaborador de Pablo, y ya para los años 80, 90, Clemente es un líder, es un pastor, es un siervo de Dios que lidera la iglesia en Roma y que escribe algunas cartas para animar y ayudar. Estaban pasando problemas en los corintios. ¿Algo raro? No, Pablo mismo le escribe a los corintios y Clemente nuevamente le escribe a los corintios para animarlos, para que se sujeten y todo eso. Por si acaso, para que usted, entonces se dice que Clemente era un discípulo directo del apóstol Pablo, para que usted más o menos, y por lo menos Ireneo, Eusebio, grandes historiadores, Ireneo de León, Eusebio, nos sitúan a este Clemente como Clemente el Romano, Clemente de Roma, el que era discípulo de Pablo y fue mencionado en Filipenses. Después de Clemente, hay otro autor muy conocido y muy histórico que se llama Ignacio, Ignacio el Mártir, Ignacio de Antioquía, un pastor, un líder de la iglesia de Antioquía de Siria. Recuerde que Antioquía de Siria era un centro evangelístico misionero desde Hechos capítulo 13, y un hombre que sirvió aproximadamente, se data la muerte de Ignacio de Antioquía 106, 107 después de Cristo. 106 y 107 después de Cristo. E Ignacio de Antioquía fue tomado preso y fue llevado a Roma para ser, en este caso, martirizado y morir por la fe en Roma. Murió el 106, 107. Pero en el viaje que hizo, que hizo Ignacio de Antioquía, había marcado por aquí las cartas que escribió 7 cartas. Escribió 7 cartas en su viaje. Una carta a Esmirna, una carta, se me perdió un momento, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Ok, disculpe, parece que el internet, alguna paloma, alguna gaviota por ahí se cruzó. Pero eso, no fue por si acaso el break del cafecito, fue solamente la gaviota. Entonces estaba diciendo, me sirvió para buscar los datos mejores. Ignacio de Antioquía, el mártir, escribió 7 cartas a Esmirna, al anciano Policarpo de Esmirna, una carta a Éfeso, una carta a Magnesia, una carta a Filadelfia, una carta a Trayes y una carta a Roma. Y fíjese muy bien que ya en los tiempos de Ignacio se estaban viendo ya algunas falencias
alguna apostasía, alguna desviación de la verdad, e Ignacio comienza a combatir estos herejes, estas inclinaciones, incluso algunos llaman católico a Ignacio y todo lo que estaba sucediendo, pero era un hombre fiel que defendió la verdad. Ignacio de Antioquía, lo más probable, dicen todos, discípulo de Pablo también, y que murió martirizado aproximadamente el año 106, 107 después de Cristo. Después de eso, tenemos también Policarpo. Y también tenemos datos históricos exactos y se dice que Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Él mismo lo atestigua. Y Policarpo murió martirizado a los 85 años. Policarpo murió en el año 155 después de Cristo. Y él servía como uno de los ancianos, él mismo lo reconoce en su carta. Si tú lees un día la carta de Policarpo a los filipenses, tú te vas a dar cuenta que Policarpo mismo se identifica como uno de los ancianos, como uno de los pastores de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna. Y él también escribe contándonos de la iglesia, y obviamente Policarpo escribe a los hermanos filipenses. También, imagínense, también tenía contacto con hermanos que fueron evangelizados por Pablo o que por lo menos venían de la misma ciudad, y Policarpo también escribe. Y también hay un escrito en los Padres Apostólicos donde se cuenta el martirio de Policarpo, de Esmirna, donde Policarpo en este caso muere quemado, muere en la hoguera por el testimonio a Dios, por la fidelidad al Señor. También tenemos en los Padres Apostólicos la pseudo carta de Bernabé, que en muchas iglesias en el Oriente se consideraba como inspirada y se le atribuía a Bernabé, el compañero de Pablo. Pero por la data, porque ese es el dato clave, la data de cuando se atribuye que fue escrita no puede ser el Bernabé bíblico que nosotros conocemos, por la data, ya que esta carta se sitúa entre el 120 y el 140. Entonces, la carta de Bernabé, por si acaso, hay una parte de la carta de Bernabé que es idéntica a la Didache, es idéntica cuando habla de los dos caminos. Pero, ¿qué podemos entender? Y lo que se dice normalmente es que en ese tiempo, en el primer y segundo siglo, muchos hombres escribieron recordando las palabras de otros, escribiendo como recordando los mensajes y los sermones de Bernabé. Así que muchos dicen, aunque no fue directamente Bernabé quien la escribió, por lo menos tiene que haber recordado las enseñanzas que Bernabé dejó. Y obviamente no son un autor inspirado, sino un hombre que escribió en nombre de Bernabé, recordando los sermones y las enseñanzas que se recordaban del hermano Bernabé. También hay otra carta atribuida a un tal Cuadrato, un maestro del segundo siglo llamado Cuadrato, que se llama la carta a Diogneto. También se dice que Cuadrato fue discípulo de Juan, y también se escribe aproximadamente en esos mismos tiempos, entre el 120, el 150. También hay otra porción que se llama Fragmentos de Papías. Papías de Hierápolis era conocido líder de la iglesia en Asia Menor, y también escribió aproximadamente en ese tiempo. Y el último que se considera de los padres apostólicos es el pastor de Hermas. Y se dice que Hermas, el escritor de este mensaje, fue un hermano de Roma que Pablo también citó. Pablo también habló de él, y estaba mirando el texto bíblico en Romanos 16, y se menciona, voy a decirlo bien,
En el versículo 14, Romanos 16, 14, también la tradición bíblica, la tradición sitúa a que este Hermas que escribe, el pastor de Hermas, es un libro bastante apocalíptico que escribe en visiones, en un lenguaje simbólico, fue el que Pablo saluda aquí en Romanos 16, 14. En Romanos 16, 14, por si acaso. Así que, por lo menos, la tarea que estoy haciendo es animarle a poder investigar sobre estos autores no bíblicos, pero sí históricos, que dicen tener relación con los apóstoles, que fueron discípulos, muchos de ellos mencionados en la Biblia, o conocidos o reconocidos discípulos, eh, por ejemplo, Hermas, o sea, disculpen, Papías, Policarpo, eran directos discípulos de Juan, eran directos discípulos de Juan. Y cuando hablamos también, cuando hablamos de Clemente, cuando hablamos también del hermano Hermas, cuando hablamos también de Ignacio, se cree y se dice siempre de que ellos eran discípulos de Pablo. ¿Ok? Por eso se le llaman padres apostólicos. ¿Por qué? Porque eran líderes cristianos que tuvieron contacto directo con los apóstoles o fueron discípulos directos de los apóstoles. Y obviamente que abarcan el periodo del final del primer siglo y el segundo siglo. El segundo siglo, o sea, del 100 al 200 aproximadamente, tenemos el testimonio de estos líderes que escribieron para animar a la iglesia, para mostrar la práctica, para seguir guardando la pureza doctrinal. Otros que no están mencionados acá, pero que también tienen importancia, por ejemplo, está Clemente, pero de Alejandría, si tú quieres anotar por ahí también otro autor no bíblico, también citado, está Clemente de Alejandría, está Ireneo de León, también otro autor que he leído, por si acaso. Justino Mártir también. Hay varios autores, por si acaso. Varios autores que, no siendo bíblicos, no siendo inspirados, escribieron y nos contaron acerca de la historia. Y podemos ir viendo cómo ellos tuvieron que ir enfrentando el error. Muchos también fueron contaminados por esto. Y obviamente que ahí vamos viendo. Por ejemplo, hay un falso maestro también que escribe, que se llama Marción, y que también en tiempos del segundo siglo, también él escribe el códice antimarcionita, y se presenta una enseñanza en cuanto a eso. Y también él habla, pero obviamente en una perspectiva de falsedad. Y también hay muchas evidencias en cuanto a eso. ¿Ok? Pero en simples palabras, vemos en la mayoría de estos autores, a pesar de que distaba tiempo de su contacto con los apóstoles, ellos todavía guardaban una pureza doctrinal. Ellos todavía en los temas principales, adoración, en los temas principales, el plan de salvación y el gobierno de la iglesia, seguían guardando la pureza doctrinal. La pureza doctrinal. El problema fue, ¿qué hacemos en el siglo tercero y cuarto? El problema fue que la herejía comenzó a surgir. Y hice un compendio de algunas prácticas, por lo menos que fueron sucediendo ya desde el siglo segundo, y como, por ejemplo, por si acaso, mis autores de referencia es el hermano F.W. Mattox, por si acaso, F.W. Mattox y E.M. Borden. Son dos autores, F.W. Mattox
y E.M. Borden, el hermano Borden, él señalaba ya que en el año 150 después de Cristo, algunas iglesias de Cristo comenzaron a elegir a un obispo por encima de los otros ancianos. Recuerde que el gobierno eclesiástico era una pluralidad de líderes que cada uno velaba y cuidaba por la iglesia del Señor. Pero con el paso del tiempo, este cargo se jerarquizó y comenzaron a levantarse preeminentemente algunos hombres por encima de otros, y ya en el año 150 aproximadamente, nuestros hermanitos Mattox y Borden señalan que la apostasía ya estaba entrando en el gobierno de la iglesia. Y muchas iglesias de Cristo ahora, muchas iglesias de Cristo tenían un grupo de ancianos, pero por encima de ese grupo había un hombre que se llamaba obispo, y se le comenzó a levantar por encima de los otros líderes. Y obviamente, si usted lo va mirando, esto por si acaso dice la historia, sucedió así. Después ese grupo de obispos, cada iglesia tenía un obispo en una zona, y esos obispos comenzaron a organizarse. Y comenzaron a hacerse lo que se le llama las diócesis y todos esos. Y de esos obispos después ellos eligieron a uno por encima, y por eso que se le llama el arzobispo. Y así fue tergiversándose el gobierno de la Iglesia de Dios, y ya desde el año 150 comenzaron a haber desviaciones doctrinales en cuanto al gobierno. También, por si acaso, otras cosas que también fueron importantes, comenzó en el tercer siglo la práctica de orar por los muertos, también la de hacer señal de la cruz, aproximadamente en el tercer siglo, año 200, año 300, las velas en el año 320 después de Cristo, todo eso, el agua bendita también me recuerdo, antes del siglo segundo, también 150, 180, y con el paso del tiempo fueron adquiriéndose prácticas paganas, prácticas pseudo cristianas, falsas, que fueron contaminando desde adentro mismo a la iglesia del Señor. Tanto así, mi hermanito, y aquí es donde quiero llegar, que en el año 325, allí, en el año 325, se hace el primer concilio de Nicea, donde líderes, obispos, recuerde que ya si comenzó en el 150, ya en el 325 la apostasía en cuanto a la organización de la iglesia estaba presente, y un grupo de obispos y arzobispos y otros líderes cristianos de ese tiempo se reunieron para hacer el primer concilio de Nicea, allí en la ciudad de Bitinia, y allí se elabora el primer credo cristiano. Por si acaso, todo esto contó con la venia del emperador romano Constantino, ya que aproximadamente entre el año, no se sabe con certeza, 311 al 313, no se sabe bien, es aprox, el emperador romano Constantino se bautizó y albergó la fe cristiana. Salió del paganismo. Constantino, entre el 311 al 313 se dice, por si acaso muchos sitúan ahí como el inicio de la Iglesia Católica, muchos lo sitúan por ahí, porque convertido el emperador dijo, ahora todos tienen que ser cristianos. Y ahora la iglesia va a pasar a ser universal. Y eso es lo que significa la palabra católica, universal. Y él hace este movimiento para que todos sean convertidos, se sustituyen los templos que estaban ofrecidos a Atenas, y ahora se le pone la Virgen,
los templos que estaban puestos para Apolo, para Zeus, para Poseidón, van siendo cambiados por las imágenes de santos, de hombres supuestamente que tenían poderes o intermediarios, intercesores, y con el paso del tiempo se va creando una nueva religión para competir con el antiguo paganismo romano y griego que por mucho tiempo imperó, ese politeísmo que había en esa cultura greco-romana. Pero el que fue causante de todo esto fue el emperador romano Constantino, que desde el 311 al 303 en su supuesta conversión, él quiere evangelizar a todo el mundo y todos tienen que ahora ser cristianos. Allí se hace en el 325. Él mismo cita al concilio de Nicea en 325 y allí se establecen cuáles son los libros inspirados. Allí se dice que la religión oficial del Imperio Romano ahora es la cristiana y desde allí comienza un nuevo ciclo dentro de todo esto. Muchos sitúan a Constantino como ese hijo de pecado, el hombre de perdición, el que se sentaba en el templo haciéndose pasar o creerse como Dios, pero fíjese que aunque no lo identificamos con un individuo, Constantino, aunque muchos lo destacan, realmente yo lo culpabilizo porque cuando la religión fue adoptada por el imperio, la religión tuvo que adaptarse al paganismo que ya llevaba el imperio. Y el estándar fue rebajado completamente. Antes de eso, por lo menos sabemos nosotros, antes del 325, del 313, antes de eso hubo 10 persecuciones, por si acaso. Hay un buen libro de un autor llamado Fox que se habla del libro de los mártires, por si acaso, se llama así, el libro de los mártires. Y en el libro de los mártires se relatan estos 10 periodos de persecución, por si acaso siendo el primero de ellos el periodo de persecución, el año 58 al 64 con Nerón, primer periodo de persecución, el segundo periodo de persecución que fue por Dionisiano, aproximadamente entre los años 80 al 96, y así van sucediendo estos 10 periodos de persecución, y aquí ya en el 325 termina todo. ¿Por qué? Porque el emperador fue convertido, la iglesia goza de una relativa paz, pero lamentablemente es una paz con el enemigo, ya que ahora el enemigo se ha inmiscuido en todos los asuntos, ha entrado la apostasía, ahora el emperador rige y gobierna los designios de la iglesia, ahora hay una nueva orden o casta jerárquica, el plan de salvación está comenzando a ser afectado, la adoración y prácticas comienzan a desviarse. La iglesia ya no es lo que debe ser, o digo de una manera, algunos, obviamente, algunos, porque en esos tiempos hubieron varios movimientos que siguieron impulsando. Le estoy mencionando algunos como los padres apostólicos. Después también van a surgir otros movimientos como los padres de la iglesia, ya que los padres de la iglesia son los que siguieron después de los padres apostólicos, discípulos, siervos, que no tuvieron contacto con los apóstoles, pero que sí tuvieron contacto con los padres apostólicos, que los conocieron o fueron enseñados por ellos. Por si acaso, allí mismo Clemente de Alejandría que le mencionaba, bueno, aquí aparece Eusebio también, Ireneo de León y muchos otros fueron instruidos por los padres apostólicos y siguieron defendiendo la pureza doctrinal ya en el tercer siglo o llevándonos incluso al cuarto siglo en el año 325. En el año 325. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Vamos bien? Tengo una lista grande. Bueno, la lista grande me llega hasta el 1900, por si acaso, pero yo creo que con el paso del tiempo, porque por ejemplo después
la veneración de ángeles y santos muertos en el 375, la misa como celebración diaria en el 394, la exaltación de María en el concilio de Éfeso en el 431, y así tengo una lista larguísima, larguísima de cómo fueron innovaciones doctrinales. Por ejemplo, los instrumentos musicales en el año 600 aproximadamente, con Bonifacio, el título de Papa en el año 600, y así la iglesia que había mantenido su pureza, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una masa deforme en ese movimiento de apostasía mundial, por si acaso, que fue apartando la verdad del oído y la gente comenzó a escuchar estas nuevas enseñanzas. ¿Ok? Yo quiero que lo dejemos hasta acá porque sé que la información es bastante, y por lo menos deteniéndonos ahí en el concilio de Nicea. El concilio de Nicea por lo menos estableció los 66 libros que conocemos hoy en día como el canon. El concilio de Nicea también estableció bastante de la doctrina de la Trinidad, como llaman, o la deidad, por si acaso, porque combatió bastante a los arrianos, que eran un movimiento unicitarista, y a Montano, otro pseudo maestro también que supuestamente tenía dones y profecías de revelación, que también surgió en el segundo y tercer siglo, el montanismo. Pero vamos a ir explicando en la próxima lección ya algunos de estos movimientos y vamos a ir identificando estos puntos. Esto se le llama, desde aquí del 325 en adelante, la Edad Oscura. Porque si el emperador fue convertido y la religión cristiana o católica fue ahora la religión oficial, entonces ahora la única versión oficial que existía era la versión del emperador. Y aquellos que siguieron guardando la pureza doctrinal fueron acallados, fueron silenciados, ya sea por la persecución o ya sea por el olvido, por el olvido. Pero recuerde que siempre hubo los padres apostólicos, los padres de la iglesia, siempre hubo hombres, y vamos a mostrar esta línea interminable de hombres, de siervos de Dios que estuvieron defendiendo estos pilares tan fundamentales. Siempre, 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 como dijimos la clase pasada, Dios ha tenido su remanente fiel. Siempre han habido hombres y mujeres comprometidos por la verdad, que aunque muchos predicaban el bautismo infante, ellos seguían predicando el bautismo a edad adulta, o de que ellos decían de que no era necesario por sumersión, sino que lo hacían por aspersión, y ellos seguían bautizándose por inmersión, por sumersión, o muchos de ellos decían que la cena del Señor era una Eucaristía, y siguieron guardando la pureza de la cena del Señor o el gobierno de la iglesia. Estos movimientos en ese tiempo eran llamados como herejes, eran llamados como anabaptistas, algunos de ellos eran llamados con distintos nombres, petrobucianos, me recuerdo yo, paulicianos, y vamos a estar mirando después en detalle estos movimientos que comenzaron a defender la pureza doctrinal, por lo menos hasta cuando ya pasa la Edad Oscura y llegan los tiempos de la Reforma y la Restauración, y donde ya el Evangelio se puede predicar libremente, y donde ahora sí, estos movimientos que estaban un poco ocultos, sigilosos, en distintas ciudades y países, fue en este caso creciendo y avanzando, hasta obviamente ahora, como lo conocemos nosotros, que es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, por si acaso. ¿Ok? Esa va a ser mi misión, esa es mi misión y téngame paciencia. Pero hoy día por lo menos lo llevamos hasta aquí. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios, mis queridos hermanitos?